Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Diferencia entre ley y decreto. Una ley es una regla o norma elaborada y aprobada por el Poder Legislativo. Un decreto es elaborado y emitido por el Poder Ejecutivo. Es un tipo de acto administrativo, emanado habitualmente del Poder Ejecutivo y que generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que resulta ser inferior a las leyes. Retomando el decreto 2649, este se encuentra dividido en 4 títulos. El primer título denominado Marco Conceptual de la Contabilidad. A su vez, cada título se encuentra seccionado en diferentes capítulos. El primer capítulo se denomina de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entiéndase por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. En el capítulo 2, Objetivos y cualidades de la información contable, encontramos unos objetivos básicos que nos dicen que la información contable debe servir fundamentalmente para conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, predecir flujos de efectivo, apoyar a los administrativos en planeación, organización y dirección de negocios, entre otros. En el capítulo 3, denominado Normas Básicas, encontramos las bases de cómo sustentar la información contable. Por ejemplo, tomamos el artículo número 8, denominado Unidad de Medida, que dice que los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida. Esta unidad de medida es la moneda funcional. La moneda funcional es el signo monetario del medio económico, por el cual el ente principalmente obtiene y usa efectivo. En el capítulo 4 de los estados financieros y sus elementos encontramos 2 secciones. La primera sección denomina los estados financieros. En esta sección encontramos un énfasis al respecto de los estados financieros y sus tipos, que en otras palabras serían los informes presentados para dar a conocer la situación económica, financiera y los cambios que experimenta la misma. En el artículo 19 habla sobre la importancia de que los estados financieros, su preparación y presentación es responsabilidad de los administradores del ente. En la sección 2 encontramos los elementos de los estados financieros, que prácticamente serían las partes y o características para realizar un estado financiero. Por ejemplo, tomamos el artículo 35 denominado activos, que dice que un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados. En el segundo título, denominado de las normas técnicas, encontramos que éstas se basan en regular o mantener en línea el ciclo contable, el cual funciona para garantizar que todos los hechos económicos sean reconocidos y transmitidos. También puede ser medido el valor de los objetos por su reconocimiento histórico, siendo así necesaria la norma básica de la prudencia. También toda transacción realizada debe ser convertida a la moneda funcional colombiana, la cual es el peso colombiano. Las normas técnicas se pueden hacer cumplir sobre diferentes activos, como por ejemplo inversiones, los cuales son representadas con títulos o pertenencias de valor, con un único objetivo, el cual es obtener una rentabilidad. Cuentas por cobrar. Se les otorga el derecho de reclamar algún bien material, como dinero, a la persona que tenga alguna cuenta o documento por cobrar. También existen diferentes activos, como lo son inventarios, propiedades, planta y equipos, activos agotables e intangibles, activos diferidos y por último el ajuste diferido. Las normas no solo actúan sobre los activos, del mismo modo actuarán sobre los pasivos, como lo pueden ser en las siguientes cuentas. Obligaciones financieras, que corresponden a la cantidad de efectivo recibido en un título de acuerdo mutuo y registras un monto principal. Cuentas y documentos por pagar, obligaciones laborales, pensión de jubilación, impuestos por pagar, excedentes por pagar o dividendos, bonos, contingencias de pérdidas y ajustes del valor de las diferentes cuentas pasivas que existen. Las normas técnicas también actúan sobre los patrimonios. Los patrimonios son el valor residual de los activos del ente económico, después de deducir todos los pasivos. Dentro del patrimonio encontramos capital, prima en la colación de aportes, valorizaciones, reservas patrimoniales, aportes propios amortizados, dividendos, revalorización del patrimonio, variaciones del patrimonio, entre otros. A su vez también existen las normas sobre las cuentas de resultado, donde encontramos reconocimientos de ingresos y gastos, realización del ingreso, reconocimiento de ingresos por la venta de bienes, reconocimiento de ingresos por la prestación de servicios, entre otros.
A su vez encontramos normas sobre las cuentas de orden. Las cuentas se deben registrar bajo las siguientes normas. Cuentas de orden por derechos contingentes. Cuentas de orden por responsabilidades contingentes. Se deben agrupar en cuentas específicas según la naturaleza de la transacción. Si se trata de cuentas de orden fiduciario, deben observarse los principios de contabilidad generalmente aceptados y lo dispuesto en normas especiales. Al finalizar cada periodo se deben ajustar cada cuenta de orden no monetario. Operaciones descontinuadas y empresas en liquidación. Las operaciones descontinuadas son las secciones de un negocio que han sido liquidadas o están próximas a liquidar. Cuando se vaya a realizar dicha liquidación se debe reconocer los activos que hayan sido respectivos, el modo contable que se va a utilizar para dicha liquidación y el periodo en el que ha transcurrido esta misma. La contabilidad de las empresas en liquidación. Principalmente los activos y pasivos de las empresas en liquidación se deben evaluar a su valor neto realizable. No es apropiado diferir en estos los ingresos, gastos, cargos e impuestos, como tampoco se puede asignar el costo de los activos. Título tercero, denominado de las normas sobre los registros y libros. Esta especifica que según los requisitos legales de algún acto, todo hecho económico debe documentarse en soportes que sean internos o externos, debidamente fechados y autorizados. Dentro de este encontramos lo que son los soportes, comprobantes de contabilidad, libros, registros de libros, lugar donde deben exhibirse los libros, formas de llevar los libros, inventario de mercancías, entre otros. En teoría, hacen referencia a los registros contables. Título cuarto, denominado disposiciones finales. Esta parte del decreto empieza por los criterios para resolver los conflictos de normas, que sin algún perjuicio dispuesto por normas superiores, los principios de contabilidad priman sobre otra cosa y deben aplicarse, pero conociendo las discrepancias entre ellas. Este título también habla de situaciones específicas aplicables y la manera de manejar y controlar las normas, así como su evaluación, como está en el artículo 138, Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre la Contabilidad. En desarrollo del principio consagrado en la Constitución Política, conforme el cual el Estado debe facilitar la participación de todos en la decisión que los afectan, creación de un Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre Contabilidad, adscrito al Ministerio del Desarrollo Económico, el cual funcionará con el propósito principal de proponer a través de sus conclusiones por qué las normas legales sobre la contabilidad y redunden en información neutral, con fidelidad representativa, adecuadas a las características y prácticas de las diferentes actividades económicas. Este título termina con el artículo 140, vigencia, con el cual se da comienzo o inicio a este decreto.